Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes allá en sus hogares este momento de alabanza y adoración. En el Salmo 150 dice: todo lo que respire, que alabe al Señor. Así que usted allá en casa, cante juntamente con nosotros estos bellos cantos. Nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre del Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Y alegre siempre cantaremos porque Él nos salvó. Amén. Así que vamos a seguir cantando alegres al Señor, y hoy vamos a declarar que Él es fiel y que para siempre es su misericordia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. ¿Usted cree que Él es fiel? Cántelo con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eres fiel y tu misericordia eterna. Dígalo una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, generación, generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Él es fiel, hermano. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por su misericordia. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amén, porque no hay nadie como nuestro Señor. ¿Sabe, hermano? Se han escuchado en las noticias de que viene otra pandemia más fuerte, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos preocupamos, muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar, ¿verdad? Pero
quiero invitarlo, hermano, a que pongamos nuestra confianza en el Señor, a que pongamos nuestra fe en el Señor. Él tiene el control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Entreguémosle nuestro corazón al Señor, y algo muy importante es de que vivamos como si fuera el último día, ¿verdad? Amemos a nuestros seres queridos y sobre todo adoremos al Señor. Así que en esta hora quiero invitarlo, si usted está alabando allá en casa con nosotros, quiero invitarlo a que cierre sus ojos, que disfrute de este momento para poder elevar un canto nuevo al Señor, para poder levantar nuestras manos delante de Él, para poder decirle: Señor, aquí están nuestras vidas, aquí está, Señor, nuestros corazones. Y es por eso que hoy levantamos manos en alto, Padre, a ti, Señor, rindiendo, Padre, nuestro corazón, rindiendo nuestra vida delante de ti, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado, Padre Santo. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz para ofrecerte a ti, Señor, mi vida, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Muchas gracias por estar en sintonía con este canal. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la declaración o predicación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. En esta oportunidad tenemos nuestro estudio en el versículo 14, capítulo 2 de Colosenses, y dice: la anulación de nuestras deudas es el tema de este capítulo número 15. Antes de empezar, oramos al Señor un momento junto con ustedes. Padre eterno, muchas gracias por esta bendición al estudiar tu palabra juntamente con los hermanos pastores. Esperamos ser de bendición también para nuestros televidentes. Muchas gracias, Señor. Guíanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como decía, el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, quiero leerlo en la Biblia, versión de las Américas, que dice así: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El documento que nos acusa, dice este texto. Hermanos, Dios nos perdona, pero ¿cómo? Ya hemos dicho que Dios no puede perdonarnos así por así, sin haber provocado una violencia a su justicia como juez universal. Es necesario que nuestras deudas sean pagadas. Solo entonces puede Dios declararse satisfecho y perdonar nuestra culpa. El Evangelio proclama precisamente que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que el juez pueda perdonar nuestros pecados. La cruz hace posible nuestra justificación. La Biblia emplea diferentes ilustraciones para explicar esto, aunque todos hablan de una misma realidad. Fue por medio de la muerte de Jesucristo cómo Dios puede declararnos justos sin dejar de ser Dios. Si hubiera dirigido su carta a creyentes hebreos, Pablo habría hablado seguramente de términos de sacrificio y expiación. Jesús es el Cordero de Dios que lleva sobre sí nuestra culpa cuando es ofrecido como víctima en holocausto en nuestro lugar. Así quita el pecado del mundo. Pero escribiendo a gentiles, el apóstol prefiere emplear otro lenguaje, el de las deudas acumuladas, denunciadas y canceladas. Esencialmente, el apóstol nos dice que Dios puede perdonar nuestros delitos por cuanto nuestra deuda ha sido pagada y anulada en la cruz. Sin embargo, el lenguaje del texto original de 2:14 no es fácil de dilucidar y ha sido fuente de mucha controversia,
los eruditos se entregan a argumentos interminables sobre cuestiones recónditas de la gramática griega. Nosotros nos limitaremos a algunas de las más importantes cuestiones de interpretación. Quiero volver a leer el texto, Colosenses 2:14, que dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En primer lugar, debemos preguntarnos quién es el sujeto del versículo, es decir, quién ha cancelado el documento de deuda, quién lo ha quitado de en medio y quién lo ha clavado en la cruz. Algunos suponen que hay un cambio de sujeto y que ahora Pablo está hablando de Jesucristo. Pero a no ser que encontremos alguna razón de peso en el propio texto, el proceso o rigor gramatical exige que el sujeto siga siendo el mismo que en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos, y estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Si nos damos cuenta, en esta lectura se utiliza la frase, una contracción gramatical que dice con él. Y lo quiero respaldar con Efesios 2 y versículos 4, 5 y 6, que dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con estos textos, entonces, podemos decir que Dios, el Padre, es quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos y quien nos dio vida juntamente con Él. Dios el Padre debe ser pues quien canceló el documento de nuestra deuda, como decía en una de las líneas anteriores, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúa con nosotros nuestro hermano Ezequiel con otro tema relacionado con el documento que nos acusa. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga y deseamos que estemos muy contentos en esta noche. Al continuar con este estudio, lo que hemos escuchado es que queda claro que Dios perdona nuestros pecados en virtud de haber cancelado este documento de deuda, que ha denunciado en contra nuestra nuestro pecado, nuestros delitos. Entonces nos preguntamos, pero ¿de qué documento está hablando el apóstol Pablo? Podemos pensar, hermanos, en que Pablo está hablando de una certificación de endeudamiento nuestro, y nuestra certificación de endeudamiento se provoca a través de nuestras actitudes, de nuestra manera de ser, nosotros como humanos. Pero
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, ha hecho que nosotros, o sea, cancelado esa deuda. La mayoría de comentaristas dicen sencillamente cuando hablan del documento que se está señalando el texto paralelo como que si fuera Efesios 2:15, que dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El apóstol habla explícitamente de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, frase que se hace eco en el documento. Es decreto, además señala que en el 2:20 también ya nos ha dicho, Pablo volverá a hablar de los decretos en un probable referencia a los judaizantes. Pero hermanos, nosotros sabemos que cuando hablamos de los documentos acá, podemos pensar un poco en todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Y bien se recordarán ustedes cuando David escribe también en el Salmo 51, él dice que, la Biblia dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde entonces, nosotros como humanos tenemos este documento ya escrito, pero a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros hemos sido salvos. Podemos pensar un poco también en la ley de Dios, tiene muchas funciones. La función de la ley de Dios refleja, hermano, el carácter santo de nuestro Dios. Expone de las cuales el hombre puede relacionarse con Dios también. Pero en cuanto al hombre quebranta sus decretos, la ley se vuelve contra él como documento acusador, arma poderosa en manos de un fiscal de la persecución para conseguir nuestra condenación eterna. De tal modo que los documentos anteriores, lo único que nosotros podemos conseguir es la muerte eterna, no la vida eterna. Pero gracias a ese sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ha venido a ser libres a nosotros. Es en este último sentido como podemos entender la afirmación de Pablo: lo que fue clavado en la cruz no fue la ley en sí. Es decir, la ley como reflejo del fiel de la voluntad de Dios, sino la ley en su función de documento de acusación. Es como que si confeccionara una larga lista, o hiciéramos nosotros una larga lista. Ahí en este documento hay una larga lista de nuestras culpas, escritas por supuesto, pero en el momento que fue abolido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido liberados, hemos sido perdonados, ha sido quitado, ha sido pagado toda esta deuda. Nosotros, el documento resultante no es solo la ley y sus decretos morales, sino también la relación de nuestra deuda, o una pena de muerte para nosotros los pecadores. O sea, también podemos pensar que nuestros pecados no solo pasan por alto, sino también son pagadas en su totalidad por el justo castigo de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Cordero de Dios. De tal manera, cuando se está hablando de la abolición de este documento, mis hermanos, nosotros debemos estar muy agradecidos, altamente agradecidos, y debemos venir siempre con aquello de decir: gracias, Padre, por lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo hacia nosotros. Hemos sido perdonados, ha sido pagada esa deuda y no debemos nada, porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Continúe con nosotros, hermano José.
Buenas noches, que Dios les bendiga. De veras es una bendición nuevamente contar con estos estudios maravillosos, como la cual se está hablando del documento. Y en realidad, viendo esto, documento es traducido como en el griego de deuda, que significa literalmente un manuscrito. Es decir, el documento escrito a mano del principio podría referirse a cualquier tipo de documento escrito, pero llegó a emplearse habitualmente con el significado de documento de deuda, certificado y obligación o pagaré, porque esta clase de documento llevaba la firma manuscrita del deudor. Es prácticamente seguro que Pablo la emplea aquí con un significado, y es decir, el apóstol contempla nuestros muchos delitos como otras tantas deudas contraídas con Dios, quien más quien menos todos tenemos una enorme deuda con Dios que exige ser pagada cada vez que desobedecemos sus mandamientos. Y el único que vino a pagar la deuda fue el Señor. Por eso allá en Romanos capítulo, hablando Pablo, dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, pero que ahora somos salvos por gracia. Entonces nuestra deuda ya fue cancelada. Ahora nosotros venimos y le agradecemos a Dios de cómo Él en la cruz del Calvario se llevó nuestros pecados y Él pagó la deuda por nosotros. Entonces nosotros cada día es de agradecerle al Señor, pero también cada día tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que caminar en la santidad de Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nuestra vida espiritual hoy, que el Señor vino y pagó nuestra deuda, es algo que nosotros no tenemos cómo pagarle por lo mucho que nosotros podamos hacer. Entonces lo agradable que Dios nos da a nosotros, esa satisfacción de que hoy nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice Juan, allá en el libro de Juan, primera de Juan, dice que ahora nosotros somos hijos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que ahora seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no nos conoce. ¿Por qué? Porque hoy nosotros valoramos qué es el amor de Dios. Si nosotros vamos a empezar a ver por eso el apóstol Juan, cuando mira el amor de Dios, sus palabras le quedan cortos. ¿Por qué? Porque él no podía contemplar tanto la anchura, la longitud, todo. Es un círculo que él no lo entendió, esa profundidad. Porque el amor de Dios es grande. Por eso dice allá en el libro de Mateo, cuando habla, dice que no, en el libro de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento, alguien que tenía una deuda era totalmente, lo tenía que pagar. Y la forma que tenía que pagar es que se cansaba la persona que le prestó el dinero, se cansaba de estarlo cobrando. Entonces la única alternativa que él hacía, bueno, tomar a la esposa, lo tomaba a él y a sus hijos y se lo llevaba como esclavo para pagar esa deuda. Pero ahora se manifiesta el Señor y dice, yo voy a pagar esa deuda. Por eso nuevamente les vuelvo a repetir que hoy nosotros, todo lo que podamos hacer en esta vida, aún que podamos desvelarnos y hacer, nosotros nunca vamos a poder cancelarle al Señor lo que el Señor hizo por nosotros. Porque hoy nosotros disfrutamos de una vida espiritual, disfrutamos de un reino espiritual en la cual hoy nosotros nos gozamos, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hoy nuestra deuda ha sido cancelada. Así es que en esta mañana, en esta noche, es una noche muy especial y de veras vamos a continuar con el tema con nuestro hermano Pastor Bernabé. Amén, damos la honra a nuestro Padre que nos permite a profundizar un poco más en el desarrollo de estos temas y precisamente estudiando
estos versículos sobre el documento o los decretos, pero revisando de esta manera podríamos explicar o definir en qué consistía o qué consistía los decretos en contra de nosotros. Y viendo un poco la literalidad del texto, podríamos traducirlo del texto más apegado al original, que dice: borrando el contra nosotros, manuscrito en decretos. Esta frase contra nosotros nos da la apertura a que nosotros podamos entender la soberanía de Dios en cuanto a que Él ha borrado este documento que consiste en los decretos en contra de nosotros mismos. Pero recordando que la voluntad de nuestro Señor siempre ha sido que el hombre se pueda acercar, que el hombre pueda tener un acceso. Dios le ha dado al hombre esa capacidad de poder entender, de poder acercarse a Él, y ha sido esto siempre en forma de preceptos o decretos. Hemos entendido a la lectura de la palabra del Señor de que siempre han habido, desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, han habido normas, han habido reglas, han habido lineamientos que cumplir para poder hacer la voluntad de Dios. Recordemos que en la naturaleza humana, la naturaleza carnal, lo podemos ver así, es una naturaleza pecaminosa. Por lo mismo, para podernos acercar a la voluntad de Dios, acercarnos a Él, ahora nosotros por medio de Jesucristo debemos de cumplir ciertas normas y alimentar nuestra vida espiritual. Recordando que en el Antiguo Testamento habían y existían muchas normas y reglas morales, reglas ceremoniales, prescripciones en cuanto a comidas, en cómo presentar la ofrenda y muchos tipos de abstinencias, reglamentos sobre días festivos, y también en cierto caso todo esto se fue aplicando al mundo gentil. Recordando que este versículo, que esta parte que estamos estudiando fue a un pueblo de origen gentil, que estaba entrando a conocer y a acercarse a Dios por medio de la obra de Jesucristo. Ese es el contexto en el que está siendo predicado, pero hace mención muy interesante de cómo lo deben hacer y por qué hay que hacerlo y a qué se refiere este documento. Y tenemos pues la cita de Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice de la siguiente manera: cuando los gentiles que no tienen la ley de Moisés cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no entendiendo la ley, son una ley para sí mismo, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos los decretos que se cumplen a través de nuestra conciencia, nosotros podríamos decir normas morales, normas de vida, se vuelven en nuestros enemigos. ¿Y de qué manera lo podemos entender un poco más sencillo? Toda instrucción que nosotros tenemos, toda orientación, acaba siendo una medida de acusación. Es decir, hay una escala en la que yo puedo medir si estoy cumpliendo o no, y esa misma escala o esas mismas reglas me van a hacer a mí que me autoperciba o que yo me autojuzgue si estoy cumpliendo o no. Es decir, las normas que yo tengo que cumplir al mismo tiempo se convierten en una medida de acusación de que no se cumplen esas normas. Todo esto se convierte en el espejo en el cual se reflejan todas las manchas y deformaciones de nuestra vida moral. Estas mismas normas que nosotros tratamos de seguir como fieles seguidores y hijos de Cristo se pueden convertir en esas mismas acusaciones si nosotros no tenemos el cuidado y no tenemos la delicadeza de prestarle la atención debida. Y de esta forma nosotros podemos entender en qué consiste todo este tipo de decretos que han sido abiertos en contra de nosotros, pero a través de la obra de Cristo, que nosotros ahora podemos recibir y disfrutar de todos estos beneficios. Continuamos con el desarrollo del tema con Pastor Abdiel. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es interesante poder como englobar o englosar lo que estamos hablando de estos decretos que eran adversos. O sea, hay un documento que es como el manuscrito que contiene todo el detalle de nuestras faltas, y hay unos decretos que nos eran adversos, es como decir, la base de la sentencia. Están las faltas y está
la base de la sentencia, los decretos. Y ahora el apóstol Pablo va a mencionar, en la Reina Valera dicen los eran contrarios, y en la traducción que estamos usando acá, que es la revisión de la Reina Valera actualizada, dice que nos era adversa, o sea, que era lo que era adverso. Y déjeme decirle más o menos esto. La voluntad de Dios para nosotros, que como dice Romanos 12:2, que en principio es buena, agradable y perfecta, en algún momento se convierte en un adversario nuestro en la medida que nosotros la descuidamos o la despreciamos. Es decir, el simple hecho de despreciar el seguir esa buena voluntad agradable y perfecta, eso mismo se vuelve en contra nuestra. La ley de Dios, por otro lado, que en sí misma es santa, justa y buena, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, en algún momento cuando nosotros la quebrantamos se vuelve contraria a nosotros. Entonces, la conciencia que Dios nos ha dado como instrumento para aprobar el bien y evitar el mal, celebra la justicia y la rectitud cuando seguimos en el camino de Dios, pero se va a volver en contra nuestra cuando nosotros caemos en pecado o infringimos uno de esos principios o decretos. Le mencionaba la voluntad de Dios y también le mencionaba la ley. Entonces, ley y conciencia se van a convertir en nuestros acusadores y van a emitir sentencia de muerte contra nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, esa ley se vuelve en contra nuestra. Los gentiles que no tienen la ley son una ley para sí mismos, como lo hemos visto ya que muestran las obras de la ley que se ha escrito en sus corazones o su conciencia, dando testimonio de su pensamiento y acusándolos. Es decir, hay personas que por conciencia hacen las cosas correctas sin en realidad tener una relación con Dios, vamos a decirlo así. Esas mismas personas se vuelven como testigos en contra nuestra cuando nosotros, conociéndola, quebrantamos. Ellos sin conocerla, por conciencia la cumplen, es lo que está diciendo el escritor. Además, los decretos del documento de deuda constatan nuestra culpa y constituyen una relación de nuestras faltas, es decir, ahí están descritas nuestras faltas. Por eso, el documento en sí nos es adverso, es contrario a nosotros, por cuanto anuncia a gritos, proclama nuestra culpabilidad. Y además reclama el pago de nuestra deuda, establece la pena de que merecemos y exige nuestra condenación. Se alza como nuestro adversario, como nuestro enemigo. En medio de todas estas explicaciones y matices que se dan, puede ser que en algún momento perdamos de vista el carácter de lo alarmante, espantoso, escandaloso de la situación en la que Pablo nos está poniendo, nos está describiendo en que usted y yo estamos en algún momento de nuestra vida. Es como si nos encontráramos ante un tribunal de justicia, acusados de haber acumulado enormes deudas de una manera absolutamente irresponsable y que realmente somos culpables. El fiscal de la prosecución tiene en sus manos un documento, una lista de todas nuestras faltas. La ley respalda esas faltas y la ley respalda la sentencia que merecemos como la pena de muerte eterna. Incluso el mismo Dios como juez, aun cuando lo deseara, no puede condonar nuestra deuda y declararnos perdonados sin hacer violencia a sus propios principios de justicia y sin abdicar de sus funciones de juez imparcial y sustentador de las leyes morales del universo. Nuestra situación parece, a este punto, parece irremediable. Si el versículo terminara ahí, fuera demasiado triste. Pero podemos hablar de una acusación que va a ser abolida, que va a ser eliminada. Dios ha perdonado nuestros pecados, sin más.
sino que no lo ha hecho solo así, sino que lo ha hecho sobre la base y sobre todo lo que viene ahora a continuación. Va a decir el escritor bíblico, va a decir el apóstol Pablo, Dios ha cancelado el documento. En primer lugar, Dios ha cancelado el documento de deuda. Nuestro pagaré ha sido liquidado. Como Pablo va a decir enseguida, el precio ha sido sufragado por Cristo en la cruz. Así nuestra deuda ha sido cancelada porque ha sido pagada. El juez justo no exige el pago 2 veces. No le debemos pagar ya nada a Dios. La deuda está cancelada. Pero, puesto que el documento consistía en decretos, lo que ha sido anulado no es solo nuestra deuda, sino también los decretos que la denunciaban. En cuanto a acusaciones, ya no son vigentes los preceptos de la ley de Dios, ni tampoco los artículos redactados para nuestra conciencia. Todo está perdonado. La ley ha perdido su carácter acusador y condenatorio. La maldición de la ley que pendía sobre nuestras cabezas ha sido anulada, cancelada. Es más, el verbo traducido aquí como cancelar es literalmente borrar, quitar. Es como cuando usted está ve una manchita en alguna superficie o un vidrio y usted lo quita todo y lo limpia y deja eso transparente. Ese es el verdadero sentido de esta palabra borrar o anular. Es como si Dios hubiera tachado, suprimido de sus libros de contabilidad todas nuestras deudas. Las ha hecho desaparecer de nuestras cuentas. En esto, Pablo ve sin duda el cumplimiento de las promesas proféticas que encontramos en Isaías y en Jeremías. Cosas como que dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como una espesa niebla tus pecados. Esa es la forma en que Dios trata eso. El Salmo 51 y el Salmo 109 van a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Hermano, es maravilloso. Lo que debo decirles, lo primero que usted debe entender es que sin Dios, sin el perdón de Jesús, usted está condenado. Su situación es crítica, es difícil. No hay nada que pueda hacer. No hay manera de evadir esa sentencia de muerte eterna que ha sido decretada. Pero cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando dejamos entrar a Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él viene y borra. Literalmente borra, cancela nuestra deuda y nos da una nueva posición y Dios nos pone en una situación completamente diferente. Eso merece un gloria a Dios, un amén, porque realmente sentimos que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado y ahora nos pone en una situación diferente. Vamos a continuar para concluir este tema, el tema de esta noche, con nuestro hermano pastor Eliseo. Qué relevante lo que estamos viendo y estamos conscientes de que al ahondar en esta carta a Colosenses podemos ver la infinita gracia de Dios que quizás no fácilmente la entendamos porque también no tenemos nuestro egoísmo, nuestra carnalidad y cuando vemos la magnitud de este documento en contra y ver cómo ha sido anulada y quitada, pues no nos queda más que pegar un grito de gloria a Dios por lo que realmente está haciendo en nuestra vida. Y ya lo dice el Salmo 103:12, de que así como está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y qué importante fuera en esta oportunidad ver lo que estamos ahondando. Dios no solamente ha borrado la letra del documento, también ha quitado de en medio el documento mismo, o sea, ya está fuera en contra nuestra, ya no está en nuestra contra, está afuera. Es decir, ha abrogado completamente el documento de acusación contra nosotros, lo ha eliminado como que si se tratara de un escollo o
que impedía nuestro camino a Dios. Ahora no hay nada que se interponga para cerrar nuestro acceso a Dios. La obra de Cristo despeja totalmente nuestro camino al Padre. Antes nuestra deuda constituía una barrera entre nosotros y Dios que se oponía a toda posibilidad de comunión real con Él. Ahora no queda estorbo alguno. Tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios. Y hay un pasaje muy grande que lo menciona Hebreos 10, 19 al 22, que voy a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es importante notar lo que Dios está haciendo aquí. Ahora nos está invitando a acercarnos a Él. Pero volvamos a la pregunta que tenemos: ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios esta obra? ¿Cómo logró perdonar nuestros pecados? Hasta aquí Pablo ha contestado cancelando el documento de nuestra deuda y quitándolo de en medio. Pero insistimos, ¿y con qué medio ha logrado cancelarlo y quitarlo? La respuesta del apóstol no es explícita aquí, pero sí implícita por medio de la cruz de Cristo. La cancelación de nuestra deuda y el perdón de nuestros pecados solo son posibles porque Cristo cumplió con nuestra condena muriendo en nuestro lugar. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante porque pensar en que la obra de Cristo en la cruz hizo posible el perdón de los pecados de los seres humanos. La idea de clavar el documento nos remite probablemente una costumbre de aquel entonces de colocar en un lugar público el pagaré con la firma del acreedor en señal de liquidación de la deuda, como aviso a todos de que el acreedor ya no tenía más demandas sobre el deudor. La manera normal de fijar el documento sería mediante clavos, y al apóstol no le pasa por inadvertido esta situación. El hecho de Cristo, al pagar nuestra deuda, fue colocado en alto en un lugar público, fijado ahí por medio de clavos. Si el documento fue clavado a la cruz, es porque la muerte de cruz fue el medio por el cual nuestra deuda fue pagada. Dice 1 de Pedro 2:24, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Basta que usted pueda leer los evangelios, la parte final, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos los sufrimientos que Cristo llevó para llevar todo este asunto en la cruz y cargar sobre sí mismo en su cuerpo el sufrimiento que usted y yo deberíamos llevar en el infierno. Cristo hizo algo grandioso al cancelar y pagar esta deuda. Así pues, la muerte de Cristo significa no solo la muerte juntamente con Él del creyente, según Colosenses 2, 11 y 12, sino también la muerte de la ley como instrumento de acusación que nos acusaba o nos señalaba. La ley ya no nos condena, o más exactamente no es que la ley haya muerto, sino que el creyente ha muerto a la ley. Habiendo muerto con Cristo a efectos judiciales, la ley no puede acusarle más. Ya no tiene nada que aducir en su contra. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque Dios mismo nos ha perdonado en Cristo Jesús.
Esto es una noticia realmente importante. Los creyentes que conocemos de Dios debiéramos brincar de alegría y quizás notificar a nuestros vecinos, a nuestra familia, de la gran obra realizada en la cruz. Así que por eso es que vivimos una vida radiante de alegría, de gozo, y lo manifestamos cada vez que podamos tener encuentros con personas por lo que Cristo ha hecho en nosotros al pagar nuestra deuda en el Calvario. Así que qué bueno que usted, mi hermano, y yo podamos disfrutar de este tiempo de estudio y goce su salvación, mi hermano. Ya lo dice Filipenses, con temor y temblor, pero debemos de disfrutar nuestra salvación o la obra perfecta que Él hizo en la cruz, sabiendo que usted puede caminar, puede salir a la calle y que no tiene ninguna deuda porque todo fue pagado en la cruz de Cristo. Así que con esta mentalidad, alabemos a Dios con una oración, cerrando este tiempo y diciéndolo: Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y pagar todos mis pecados que realmente yo no podía pagar. Y los que somos creyentes entendemos muy bien este asunto. Así que oremos en esta noche. Bendito Dios, cuánta alegría nos da el saber que la obra tuya en la cruz ha sido enorme, grande. Señor, gracias porque nosotros, los hijos tuyos, disfrutamos de nuestra gran salvación, porque alguien tuvo que morir por nosotros, y en este caso, Señor, has sido tú. Gracias también por todos mis hermanos que estamos aquí, Señor, hablando de tu palabra, pero también oramos por nuestros oyentes. Señor, gracias porque quizás en este mundo hay tropiezos, hay luchas, hay dificultades, hay tentaciones, hay de todo, Señor, pero nosotros nos agarramos de las promesas tuyas y aquí tenemos algo bien importante y es la cancelación de todos nuestros pecados en la cruz. Señor, por eso es que vivimos una vida desafiante y alegre y podemos caminar, Señor, con entusiasmo, sabiendo que no tenemos ninguna deuda en cuanto a nuestros pecados. Hoy solo te pedimos tu ayuda para vivir una vida triunfante, Señor, en este mundo, aún en medio de todo lo que el mundo ofrece y la carne también pide o demanda de nosotros, pero pedimos tu ayuda, Señor. Gracias por estudiar esta carta a Colosenses. Y ahora, bendito Dios, en tus manos ponemos este estudio. Deseamos que haga la obra en cada corazón y que nuestros hermanos puedan disfrutarlo también allí en casa. Que la bendición tuya sea con todos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, qué placer. Somos Eclesía y la unión de varios pastores de San Juan y nos sentimos muy contentos de ser parte de este estudio. Así que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.